Dios les bendiga. Estamos aquí en este podcast, Fe sin filtros, y hoy con un invitado muy especial, muy querido, cada vez que viene aquí al Perú, nuestro pastor Alexander Gómez Montoya desde Colombia. Pastor Alexander, Dios le bendiga. Bienvenido. Amén, hermana Cintia. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo se siente, pastor, estando aquí? Bueno, muy contento de estar aquí en nuestro programa Una Fe sin filtro. Gracias. ¿Cómo podría usted definir fe sin filtro? Algo breve. Es una fe que presenta la verdad como está escrita. Es un programa que dice lo que dice la palabra de Dios, no nuestros conceptos. Y muy relevante en este tiempo, ¿no? Tener nuestros fundamentos bien plantados, como dice la Biblia. Y compra la verdad y no la vendas. Gracias. Bueno, Pastor Alexander, nosotros desde hace tiempo queremos hacerle algunas preguntas, entrevistarlo, y hay muchas personas que lo conocen, muchos hermanos, pastores, ministros. Un poquito para presentarlo a nuestro pastor Alexander Gómez. Él es pastor en la Iglesia Central de Armenia, en Colombia. ¿Cuántos años en el ministerio, pastor? 25 años. 25 años, Cumplo pastor. este año 25 años el 8 de julio. Pastor, 25 años de luchas, pruebas y victorias. Así es. Qué bonito, pastor. Eh, Pastor, usted también actualmente se encuentra dirigiendo el Instituto Bíblico de Colombia. Sí, por la gracia de Dios, soy el director del Departamento de Educación Cristiana y Orientación Vocacional, donde tenemos aproximadamente unos 400 estudiantes y una planta de más de 100 profesores, los cuales Dios me da la oportunidad de dirigir. Gracias a Dios, pastor. Sí, lo vemos pues que Dios lo está promoviendo, le está ayudando, y nosotros muy contentos de que siempre nos visite por aquí, pastor. Gracias. Pastor, cuéntenos algo acerca del programa Misión Almas, que lo hemos escuchado. Brevemente nos podría comentar acerca. Eso también lo dirige usted, ¿verdad? Sí, bueno, sí, soy el director de Misión Almas, trabajo con el Departamento de Evangelismo a nivel nacional. Ahí nosotros lo que hemos estado buscando es tener una estructura de crecimiento en la iglesia que no dependa de programas o actividades temporales, sino que sea una estructura permanente, sistemática, organizada, que nos permita a nosotros cumplir la gran comisión. Entonces, cuando hablamos de misión almas, es como llevar a una persona desde cero, que no conoce al Señor, hasta que se convierta en un discípulo. Nosotros lo pasamos por 4 fases, que es nacer, crecer, madurar y multiplicar, ya que el Señor nos ha llamado es a ser discípulos, no solamente personas que se arrepintieron, se bautizaron ya, sino que se puedan convertir en discípulos. Que no solamente es ir y entregar un volante o un tratado, sino más que eso es adoptar esa persona hasta disipularla. Exactamente. Sí, pues igual ahí mm, digamos que hay una manera como nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos una fiesta evangelística, le damos el Día del Amigo. Posteriormente esas personas llegan al Día del Amigo. Nosotros los llevamos a un retiro posteriormente, que es un retiro de sanidad espiritual, y posteriormente nosotros los conectamos a la primera escuela o el primer nivel de la escuela discipulado que se llama Raíces, y ellos entran al primer nivel que llaman Nacer. Cuando terminan Nacer, que dura 2 meses, son bautizados en el nombre de Jesús, pero después los llevamos a crecer. En crecer les enseñamos las herramientas de todo lo que es la vida cristiana y ya los llevamos a madurar, que tiene que ver con el servicio y multiplicar, que para que aprenda pues también esa persona a ganar a otros. Ese es el verdadero trabajo de hacer un discípulo, ¿verdad, pastor? Sí. Qué bueno y qué bonito, pastor. Gracias a Dios, em, esa misión es para todos los cristianos, ¿no? Hacer discípulos, y como que por medio de ese programa se lleva algo a un llamado personal, ¿cierto? Que sea en nosotros mismos, ya no depender que nos estén diciendo, sino como algo que nazca, que fluya, poder ganar un alma y discipularla, ¿cierto? Sí, ya no, o sea, el discipular no es una opción. Jesús dijo, id y haced discípulos, es decir, este es un mandato divino y es la prioridad de la iglesia. Amén, pastor. Pastor, cuéntenos un poquito cómo es la vida de un pastor.
Bueno, la vida de un pastor, digamos, es una vida muy multifacética, tiene muchas fases, tiene muchos trabajos, porque pues inicialmente antes de cómo es la vida de un pastor, tengamos en cuenta los oficios de un pastor. Un pastor es consejero, un pastor es contador público, un pastor hace trabajo de maestro, de papá, un pastor es esposo, un pastor es administrador. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de un pastor estamos hablando de una persona eh, que realmente tiene mucho por hacer en su vida. Entonces, la vida de un pastor es una vida, digamos, muy bonita, que es un llamado primeramente del Señor, pero es una vida llena de muchas actividades, ¿sí? Entonces, aconsejando, la vida de un pastor es siempre pensando qué le voy a entregar al pueblo. Por ejemplo, yo todos los días, ejemplo, hoy estaba, que estaba aquí en el hotel, estaba pensando, ya aunque no estoy con mi iglesia que pastoreo, pero ya estaba pensando en ellos, qué les voy a enseñar, porque se vuelven como, digamos, los hijos de uno, cómo los va a ayudar para que crezcan, para que sigan desarrollándose. Entonces, orar, entonces uno está pensando en ellos, orando por ellos. Entonces, al mismo tiempo está pensando uno cómo multiplicar la iglesia, cómo hacer para que la iglesia pueda crecer, cómo hacer para que la iglesia económicamente también pueda sostenerse, mantenerse, cómo mantener a los líderes motivados, porque a veces se desaniman, mm, cómo ayudar a las familias para que, pues, no simplemente las familias eh, solamente vayan a la iglesia, sino que también sean sanadas. Mm, Bueno, eso es un sinnúmero de cosas que se hacen al mismo tiempo. Si me pongo a pensar en mi caso, yo tengo otras responsabilidades, tengo el Instituto Bíblico, entonces yo estoy pensando cómo voy a hacer con el Instituto Bíblico. Tenemos un proyecto de construcción, cómo seguimos ahí para terminarlo, una finca que tenemos, mm, misión almas, entonces tengo una carga a nivel nacional, cómo hago para que, y trabajo para que la iglesia siga creciendo a nivel nacional, no solamente mi iglesia. Al mismo tiempo, tengo otras, digamos, otras responsabilidades también administrativas, cómo podemos ayudar para que la iglesia cada vez nos organicemos mejor. Entonces, realmente son un sinnúmero de cosas por La hacer. vida de un pastor, es una vida de sacrificio, ¿verdad? Sí, Continuo y una entrega, desprenderse, buscar a Dios, entregarse totalmente. sí, la vida de un pastor inicialmente, pues, debe ser un creyente, porque antes del ministerio, pues, uno es cristiano y mantener siempre una fe en el Señor. La vida de un pastor eh, es una vida constante con el Señor. Sí, es una vida de permanencia, ¿no? De buscar la dirección del Señor todo el tiempo. Entonces, es una conexión. Nosotros, o de repente vemos, guau, un pastor y como que nos quedamos con esa imagen de pastor predicando a multitudes, pero realmente no sabemos el trasfondo que hay, ¿no? Detrás de, o sea, todo el tiempo que dedica, como usted se le entrega, buscar el mensaje, estar pendiente de las cosas, realmente es, por decirlo así, es sacrificado y es otro nivel de lo que ahorita, porque, ¿qué le diría usted a algunos que están aspirando al ministerio? ¿No? Porque quizás solo vemos la pantalla, por decir así, de lo que es un pastor. Ya, yo lo que diría es unas palabras que dijo una vez mi profesor, que es un desgraciado el que entra al ministerio sin ser llamado. Y es otro desgraciado el que siendo llamado ¿No? no acepta el llamado. Entonces es eso, es mejor entrar y en la voluntad del Señor. Eso que acaba de decir usted, pastor, es en este tiempo muy importante, ser un llamado por Dios, ¿no? Realmente porque es meterse
a algo por lo que a Cristo, a nuestro Señor, le costó su sangre, las almas. Amén, pastor. Así es. Va a dejar pensando a muchos de los que nos están mirando o van a ver esta grabación más adelante de lo que realmente es la vida de un pastor. Pastor, usted es pastor, es director, lleva programa. ¿Cómo hace para llevar el ministerio y la familia sin descuidar la familia también, no? Sí, creo que eso es una buena pregunta. Y yo digo que la primera congregación que yo tengo es mi familia. O sea, mi primera congregación es mi esposa y mis dos hijos, Harvey y Heidi. Después de Dios están ellos, no es antes. Mm, ejemplo, si yo estoy en una reunión, un ejemplo, si una reunión puede ser una reunión muy importante, pero si me entra una llamada de mis hijos o de mi esposa, yo puede ser la reunión más importante. Si ellos me llaman y no estoy en casa, yo contesto porque seguro que hay algo importante para que ellos tengan que decirme, ¿no? Alguna situación. Entonces, para mí ellos son la prioridad, ¿sí? Mis hijos. Entonces, no negocio, o sea, realmente yo no negocio el tiempo con mi familia, con otras cosas. Entonces, tenemos tiempo para compartir en familia, donde yo puedo ser yo, reímos, jugamos, pasamos un tiempo bonito. Entonces, y bueno, y doy gracias a Dios también por la familia que el Señor me ha regalado, pero es un tiempo que yo saco. Ahora, no es, por ejemplo, en mi caso, no es solamente decir, tengo un día para mi familia. No, para mí es cada día es un día para estar con mi familia. No necesito decir que tengo tantas horas, no. Si yo puedo, por ejemplo, sentarme en mi comedor, un ejemplo, siempre en el comedor nosotros nos sentamos, hay reglas, no usamos celulares, no prendemos pantallas, no, absolutamente nada. Solamente es un tiempo para nosotros, comemos, nos hacemos preguntas, nuestros hijos nos hacen preguntas, reímos, hacemos debates ahí, que salen debates ahí en algún momento. Bueno, entonces son experiencias muy bonitas. Pues bien, nos sentamos ahí en la silla de nuestra salita y compartimos momentos bonitos. Hay veces, hijos, salgamos a comer o salimos a caminar, salgamos a caminar. Entonces, creo que no necesariamente tiene que ser un día, sino nuestra vida. O sea, no podemos desconectarnos de ellos. Amén, pastor. O sea, que no solamente separar el día, para ellos nos queda eso, sino que estar a disposición de cualquier necesidad que se requiera, ¿no? Pero gracias a Dios, gestionar el tiempo ahorita es muy importante, ¿no? Porque eh, nuestros hijos necesitan Sí. tiempo, el hogar en este caso, ¿no? La esposa. Y yo, una vez leí algo que alguien estaba pidiendo un llamado. Señor, llámame a predicar, llámame a predicar. Y el Señor le pregunta, ¿y cuántos hijos tienes? Y le dice 11. Y yo ya te entregué una congregación, le contesta en una oración. Entonces, como usted dice, la primera congregación en nuestra casa, pastor. Muy interesante, pastor, y nos va a servir de mucho. Pastor, queremos hacer una pregunta un poquito más, quizá íntima, personal. Lo que es el ministerio. ¿Alguna vez ha pensado o sintió renunciar? Bueno, no una vez, muchas veces. Sí he pensado, claro. A ver, los pensamientos son automáticos, o sea, no siempre son cosas planeadas, pero hay momentos donde han llegado pensamientos de más bien, eh, ejemplo, dedicarme a la enseñanza. Voy a dedicarme a la enseñanza, voy a dedicarme al instituto, pero ya no voy a pastorear más. Llegan pensamientos, no una vez, muchas veces. Sin embargo, siempre el llamamiento está allí y las fuerzas del Señor están para uno poder continuar adelante. Entonces, digamos que esa es como mi experiencia que yo he vivido, que yo he tenido en algún momento, pero también entiendo y sé
que son pensamientos, no es más que pensamientos que llegan, porque el que nos dice a nosotros hasta cuándo, bueno, es el Señor. Y eso también como que le ha servido para que algún pastor que esté iniciando llegue a usted, quizá en algún momento y le comparta que siente eso, ¿no? Quizá a veces usted ya tenga una palabra que como le ha pasado, lo ha pensado, le pueda dar, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno no siempre debe hacer lo que los pensamientos le dicen, porque como llegan pensamientos, nosotros somos seres emotivos, entonces no siempre nosotros podemos decir que estamos contentos o que todo el tiempo estamos felices, ¿no? Simplemente adoramos y alabamos al Señor independientemente de cómo nos sintamos y obedecemos sin, independientemente de cómo esté nuestro estado de ánimo, igualmente es el ministerio. Entonces, soy llamado para, cum- para yo cumplir una misión, cumplir un llamamiento. Entonces, ¿yo qué le digo a estas personas? Hay que seguir, hay que avanzar, hay que creer, ¿sí? Y que no se debe tomar decisiones guiado por pensamientos, sino por la voluntad de Dios, porque quien llama nos sostiene, quien llama nos mantiene. Pastor. Como pastor le ha tocado a veces aún, como dijiste, en procesos, seguir predicando, seguir caminando, eh, tal vez, como usted dice, pensamientos que llegan, pero le ha tocado seguir, ¿no? Porque siempre a un pastor se le ve fuerte, firme, pero, ¿no? Usted que lo conocemos, siempre también alegre y siempre con una palabra positiva, aunque por dentro, me imagino que también, ha habido procesos, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa, como le decía hermana Cintia, es el tema de que yo he entendido, es que no puedo seguir emociones, porque si yo sigo emociones, mi vida va a ser inestable. Entonces yo no sigo emociones, sino convicciones. Entonces, para mí lo más importante es lo que yo creo, saber de que Dios me ha llamado, saber de que debo de seguir y sé que Dios siempre es el que está delante de mí, dirigiendo todo, independientemente de cómo me siento yo. O sea, entonces aquí lo importante no es cómo me sienta yo, sino que sé que hay alguien que se mantiene ahí firme. Todo se puede mover, pero no Dios. Un ejemplo, cuando uno ve a los discípulos en la barca, ellos sintieron miedo y sintieron morir. Cuando nosotros vamos atravesando este mar del ministerio, podemos sentir eso, aunque Jesús esté en la barca. Jesús se levantó, no se levantó asustado, no se levantó nervioso, no se levantó pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo? No, simplemente reprendió el mar, ¿sí? Entonces ahí vemos de que Jesús siempre está a control de todo. Entonces, Él es el que dirige mi barca. Me quedé con la frase de hoy que dijo, no me va a pasar nada que Dios no permita que me pase. Ajá. Así es. Con eso también queremos, nosotros valoramos el ministerio de un pastor porque sabemos la vida que llevan, ¿no? Que a veces les toca darnos fuerzas a nosotros para poder seguir adelante, aunque ellos mismos también, Dios también los prueba y que Dios bendiga a los pastores que están mirando este podcast. Así que ya sabe, el llamado de Dios es irrevocable, ¿cierto? Amén. Y aquí también hago un paréntesis porque aparte que usted es pastor, es psicólogo, ¿cierto? Y bueno, también lo hemos visto que estaba llevando un programa, ¿no? Para gestionar nuestras emociones precisamente. Cuán importante es, pastor, un poquito acerca de gestionar esas emociones, tanto en el ministerio como en la vida cristiana. Un poquitito nos podría dar. Bueno, mm, es importante, digamos, uno como pastor, ¿sí? Aprender a conocer cómo funciona la mente humana. Entonces, porque de esa manera también nosotros aprendemos a gestionar las emociones, porque las emociones no son malas. Las emociones pueden ser adaptativas o desadaptativas. O sea, la ansiedad no es mala. La gente, oh, que la ansiedad es mala. No, la ansiedad no es mala. La ansiedad simplemente es una emoción que te alerta ante un peligro que nuestra mente percibe,
que puede ser real o imaginario. Y la depresión nos habla pues de que hay una tristeza, que hay una pérdida, pero tampoco no es mala. El tema es que si no aprendo a gestionar estas emociones, pues se pueden convertir ya en emociones patológicas o que me van a mantener pues, o sea, en un miedo constante, un peligro constante que está percibiendo mi mente o una tristeza constante. Entonces, con este programa que yo estoy lanzando a nivel, digamos, internacional, busco que los pastores cuenten con las herramientas necesarias para poder brindar esos acompañamientos, para que los líderes, hermanos de la iglesia, aprendan a gestionar las emociones. Y ya que la Biblia pues nos enseña todo esto. Amén, pastor. Así es, como se dice. A veces queremos huir de la tristeza, de la depresión, pero son sentimientos naturales, ¿no? Aún incluso la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas no libera Jehová. Continuamos aquí con nuestro pastor Alexander Gómez desde Colombia. Pastor, como le estaba comentando, nosotros tenemos en este programa unas preguntas sin filtro. Preguntas que casi nadie quiere contestar, pero que tenemos que contestar, porque a eso nos ha mandado también el Señor a hablar la verdad. ¿Cierto, pastor? Sí, ¿Preparado? sí. Pastor Alexander, una pregunta controversial, pero muy importante. ¿La salvación se pierde? Bueno, primero hay que entender qué es la salvación. Cuando nosotros hablamos de la salvación, pues tenemos que hablar de la gracia, ¿no? Y cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de ese regalo inmerecido, de eso que el Señor hizo por nosotros. No, nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros, no merecíamos que Él hubiese resucitado por nosotros, pero Él lo hizo por amor a la humanidad. Entonces, el Señor trajo esta salvación y la salvación es, yo quiero rescatarte, quiero salvarte de la condición de donde estás. Por eso dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado, digamos, será salvo. Ahora que soy salvo, que ya creí, que me arrepentí, no significa que simplemente ya recibí algo y ahora sí voy a continuar pecando o voy a continuar mi vida como yo quiera. No, es un proseguir. O sea, la vida cristiana es un seguir, porque si no fuera así, no existirían las cartas paulinas. Las cartas paulinas es una carta dirigida a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, aquellos que están en esta tierra de cómo vivir la vida cristiana. Un ejemplo, Filipenses dice, el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta. Sí, el apóstol Pablo enseñaba mucho a la iglesia sobre el tema de corregir asuntos que habían que corregir. Entonces, estamos hablando de que la vida cristiana eh, es estar, ¿no? Es un permanecer, es un continuar, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si en algún momento yo no deseo continuar más, voy a perder mi salvación, aunque fue un regalo que el Señor me entregó. Entonces, eh, lo pierdo no porque el Señor me lo quitó, sino porque yo mismo tomé la determinación de abandonarlo. Renuncio a mi derecho de Es, hija. exactamente, Entonces, por eso podemos decir que realmente la salvación sí se pierde. sí. Porque la salvación es una relación constante con Dios. La salvación no es simplemente algo que yo recibí como recibir ah, un regalo, ¿sí? Y que yo ya puedo hacer con él lo que quiere. No, sería contradictorio porque el Señor vino a sacarnos de este mundo de pecado eh, para que nosotros pues seamos luz, ¿sí? Entonces es contradictorio decir de que ahorita el Señor me lo dio y puedo volver otra vez allá con eso. ¿No? Eso no es así. Por eso la Biblia dice que no recibamos en vano la gracia de Dios. Exactamente, así es. Hoy en día, pastor, hace como 2 años se hizo un estudio que existen más de 3.800 denominaciones llamadas cristianas, y entre ellas hay una doctrina salvo, siempre salvo, ¿no? Que realmente como la gracia de Dios no es por obras, pues valga la redundancia, es por gracia,
no la voy a poder comprar por más bien que me porte, dicen ellos, ¿no? Entonces, yo vivo mi vida porque como ya recibí la gracia, la salvación por gracia, entonces, por más que haga lo que haga, voy a seguir siendo salvo. Ya. No, es que realmente la salvación es por gracia. O sea, yo no soy salvo y el apóstol Pablo habla sobre no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es cierto. Nadie se va a salvar por eso. Pero sin embargo, también hay un actuar. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y si la Biblia dice, sed santos, no está diciendo, fuiste santos, sino sed santos. O sea, cuando esa palabra sed santo está hablando de un proceso de santificación constante, de una santificación eh, permanente. Entonces, por eso la santidad tiene, digamos, podemos hablar de tres tiempos. La salvación instantánea, que cuando te bautizas, la santidad progresiva, que es esos pasos que yo voy dando de fe, y la santidad perfecta, que es cuando el Señor ya pues me lleve a su gloria. Amén, pastor. Gracias a Dios porque no podemos movernos de la palabra, ¿cierto? Exactamente. Como dice el libro de Apocalipsis, porque es santo, santifíquese todavía más. Bueno, pastor, vamos con la siguiente pregunta. Sabemos que son temas para extenderse, pero son preguntas para resolverlas, para responderlas lo más breve, quizá en otra oportunidad, con la idea de Dios, Claro. poder estudiar un tema. Pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Según la palabra que tenemos nosotros, a la luz perfecta del mensaje que Cristo dio. Ok. Bueno, ¿qué hago para ser salvo? Es sencillo, ah, al mismo tiempo es muy grande, porque las cosas con el Señor son sencillas, las cosas con el Señor no son complicadas. Para ser salvo necesito arrepentirme de mis pecados, reconocer que soy pecador, reconocer mi condición de pecador. Dos, necesito ser bautizado en el nombre de Jesús, o sea, creer que Él fue el que pagó por mí en la cruz del Calvario. Sí, necesito bautizarme en nombre de Jesús, como lo dice Hechos 2:38, como lo dice Hechos 8:16, como lo dice Hechos 8:16, como lo dice Hechos 19:5, como lo dice Hechos 22:16. Y posteriormente recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿sí? Como está en todas las escrituras del libro de los Hechos. Y cuarto, permanecer en esa vida cristiana, o sea, es decir, en esa relación constante con Dios, según Hechos 2:38, arrepentidos, y bautice a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y si nosotros leemos ya los versículos posteriores, dice, y ellos perseveraban en la fe. Sí, entonces estamos hablando de perseverancia. Amén, pastor. Gracias a Dios por esa respuesta. Ya saben, para ser salvo. Amén. Pastor, pregunta sin filtro. Siguiente pregunta. ¿Qué nos diría usted acerca del recasamiento? Ok. Mm, bueno, la Biblia no habla realmente de recasamiento, esa palabra no existe, ¿sí? Ah, entonces, porque recasamiento estamos hablando de Segundas nupcias. segundas nupcias y la Biblia pues no lo contempla. Entonces, mm, la Biblia dice que el que se casa con la repudiada comete adulterio, está en Mateo 19. Bueno, la Biblia enseña mucho sobre este tema. Entonces, realmente pues bíblicamente no, ya la Biblia dice que no hay unas segundas nupcias y ya unas segundas nupcias, pues estamos hablando ya de un adulterio disfrazado. Ujú. Amén, pastor. ¿Nos quiere compartir algún texto? Estaba pensando, a ver, en Mateo capítulo 19, a ver, podemos mirar aquí, dice, aconteció, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado de Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron los fariseos, escúcheme, para que miremos como el contexto del tema, hay fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí está hablando de repudio, no está hablando de recasamiento. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa palabra que aparece ahí, unir, es fundirse. O sea, cuando un hombre y una mujer se casan, se funden en una sola, es como una sola pieza, empiezan a ser. Por eso el divorcio es dañino, daña vidas, daña familias. Nadie sale de un divorcio sano, como dicen, no, voy a divorciarme de una manera sana, sin daños. No, nunca eso va a suceder, siempre van a ser daños. Va a haber daños. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ya? Así de sencillo lo dice el Señor. Y el versículo 9 dice, yo os digo que el que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén, pastor. No hay no, no es negociable, no hay un balance. La Biblia en ese tema es radical, ¿cierto? Sí, no hay como inventarnos otras cosas. No, independientemente de porque a veces pues dicen, no, pero en el caso de que fuera, nos ponen casos extremos como si fuera Jesús, pues nos dice no, no, sí, sí, en muchos aspectos, ¿no? Claro que en la Biblia también hay algunos balances sobre algunos temas, pero en este tema del recasamiento es radical. Sí, No existe segunda no nupcia. hay un tema donde el Señor haya enseñado sobre recasarse. Mm. Amén, pastor. Pastor, ¿qué opina de los que en este tiempo hoy se hacen llamar apóstoles y profetas? Ya. Bueno, mm, la Biblia dice, en Efesios creo que hay un texto que lo encierra muy bien, y la Biblia dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? Y profetas, maestros. eh. Entonces, si nosotros miramos, el que realmente constituyó es el Señor. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta palabra que el Señor nos está diciendo, que Él mismo fue el que los constituyó, estamos hablando de que Él es el mismo que llamó. O sea, yo no puedo auto llamarme apóstol o auto llamarme profeta, ¿sí? Porque, porque sí, no. El que constituye ese Señor. Ahora, hay algo que yo pues, personalmente manejo aquí, que creo, eso es algo, digo yo, muy personal, y para mí las cosas son así. Cuando la Biblia dice ah, que Él constituyó algunos apóstoles y profetas, son los primeros que la Biblia demarca, el apostolado, eh, digamos, es algo que persigue a la iglesia, que mantiene a la iglesia a través de cómo yo estoy siguiendo el fundamento de apóstoles y profetas según Efesios 2:20. Pues cuando yo creo en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, aquí ya está escrita, ese es el ministerio apostolado, lo que ya está, ¿sí? Porque es que si nosotros hablamos de nuevos apóstoles, estamos hablando casi como de nuevos fundamentos. Y no, es que los apóstoles son aquellas personas que abren obras y no. Los apóstoles fueron los que dejaron el fundamento. El fundamento ya está hecho, ya está escrito. Entonces, no hay otro fundamento, ya está hecho. ¿Para qué yo llamarme apóstol? No, no es necesario porque es como siempre nosotros buscando popularismo, siempre buscando nosotros una posición aún más alta para estar como por encima de, y lo cual realmente pues no es necesario. Yo creo que lo más importante es tener siempre esa línea que tuvo Jesús. La Biblia dice que él hizo todo lo contrario aquí en el mundo, ¿no? Aquí el grande es servido por el pequeño, pero en el reino de Dios el grande sirve al pequeño. Aquí se baja subiendo. Aquí los pobres son ricos, sí, o sea, y los ricos son pobres, pero allá en el mundo todo es contrario. Entonces, yo lo que veo es que las personas siempre están buscando es cómo yo poder tener una posición más alta. Entonces, el ministerio de los apóstoles ya fue hecho, ya está, ya fue dado en la palabra, ya está escrito en las escrituras, aquí como las escritas, en los libros paulinos. Entonces, no hay nada que buscar allí. Ya el ministerio apostólico
está allí, nosotros estamos bajo ese fundamento apostólico. Amén, pastor. Sí, como usted dice, pues algunos, bueno, en algunos casos se perdió la esencia del llamado por buscar la popularidad, ¿no? ¿Mm? Por buscar un nombre, un título más alto, pero como dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, Ya, como una casa, volver a querer sacarle las bases, volver a ponerle bases encima, y eso es algo que ya no se puede hacer, exactamente. ¿cierto? Eso es. Gracias a Dios, pastor. Bueno, tenemos una siguiente pregunta sin filtro, pastor. ¿Cree usted que en este tiempo el talento y la preparación está queriendo usurpar el Espíritu Santo? Ya. Yo lo que considero es que la iglesia ha dejado de operar, más bien, no ha dejado de operar a través de los dones espirituales, ¿sí? El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, los dones espirituales es la manera como el Señor opera dentro de la iglesia, es la manera como el Señor fluye. Y por eso Él dejó diferentes, digamos, diferentes dones. Por eso la palabra del Señor también dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, dice la Biblia así, porque versículo 7, pero a cada uno, mire esto, mire, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, la palabra de sabiduría no es la sabiduría humana, no es que yo la voy a conseguir en la universidad, no es que es elocuencia, no, es la palabra de sabiduría dada por el Espíritu Santo. Dice a otro palabra de ciencia. No, la palabra de ciencia no la consigues tú en la universidad en los Estados Unidos, en la universidad más reconocida, ¿sí? De Stanford. No, realmente la palabra de ciencia es una palabra que el Señor da para algún momento específico, ¿sí? Según el mismo Espíritu, a otro fe. Bueno, pudiésemos hablar mucho. Entonces, yo lo que considero es que la iglesia está dejando de operar según los dones del Espíritu y está operando bajo habilidades y capacidades humanas. Entonces, como que creemos que podemos hacer más que lo que puede hacer el Señor. Ahí entramos en peligro, ¿sí? Entonces, por eso ya no dependemos de lo que el Espíritu Santo puede hacer, sino de lo que nosotros humanamente podemos hacer. Entonces, eso nos está llevando a ser una iglesia, digamos, que opera bajo, digamos, bajo ciertos movimientos humanos y no bajo la operación del Espíritu Santo. Porque si uno mira la iglesia primitiva, uno puede ver que siempre la iglesia operó a través del Espíritu Santo. Por eso Hechos empieza hablando de los hechos de los apóstoles, pero si uno mira, no es los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Entonces, es lo que el Espíritu Santo hizo. Entonces, si la iglesia empezó con el Espíritu Santo, la iglesia mm, en el primer siglo alcanzó el mundo conocido, impactó miles y miles de personas, millones de personas, y si lo hizo el Espíritu Santo, lo puede hacer Y sin redes sociales, ¿verdad, y sin pastor? redes sociales. Bueno, pastor, es una pregunta muy importante para este tiempo, ya que estamos viviendo en un tiempo de mucha información y dijo alguien poco conocimiento. No porque tenemos la información al alcance de un clic y la otra parte es la preparación, la elocuencia, nos estamos más pendientes de la técnica, de la apariencia, por decirlo así. Pero el espíritu es el que verdaderamente debe tomar el primer lugar, ¿cierto? Para, para poder nosotros salir, tener esa autoridad, incluso para cantar una alabanza, predicar un sermón o a un alma poder hablarle, ¿no? Más que la preparación. Pero sí, podríamos decir que al dejar de operar, al que la iglesia no deje operar al espíritu, de alguna manera está como que esas cosas están usurpando o estamos dejando que usurpen el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Amén, pastor. Sí, lo que estamos haciendo nosotros es grave porque realmente más que, digamos, usurpar o tomar, porque nadie va a poder tomar el lugar del Espíritu Santo, lo que estamos dejando es a un lado la bendición de ser guiados por el Espíritu Santo.
Por eso él dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. No nos va a controlar, nos va a guiar. Entonces, es la iglesia, digamos, los creyentes, los que pierden esa bendición de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, pastor. Bueno, pastor, nos quedan 2 preguntas, ya vamos a terminar. Gracias por su tiempo y su paciencia. Podríamos decir, pastor, que a nivel general, porque realmente no podemos especificar casos, pero hay algunos principios bíblicos que están en peligro. Ah, bueno, yo considero que no, digamos, los principios bíblicos, pues, o sea, siempre van a estar allí. Sí, no, o sea, no, nunca van a estar, digamos, en peligro. Pero lo que sí sucede es que nosotros en este tiempo, la Biblia dice que hay comezón de oír. Entonces, el tema es que queremos no una relación con Dios, sino que nosotros queremos una religión. Cuando nosotros hablamos de religión, estamos hablando que es el esfuerzo humano que, para acercarse a Dios. Entonces, la gente hoy quiere algo que se pueda acomodar a lo que él le guste, lo como cree que es mejor, cómo se siente mejor, cómo los hace sentir, digamos, más como a sus, digamos, a sus propios gustos y creencias. Entonces, estamos hablando de que mm, más que la persona tal vez sienta que está en peligro, Mana Cindy, o sea, que hayan principios que se pierdan, más bien estamos hablando de un tiempo donde hay personas que no quieren descubrir esos principios que están y que siempre han estado en la palabra de Dios, sino que quieren más bien como crear su propia religión, ¿sí? Y la palabra religión por eso viene de religarse, es el invento humano para acercarse a Dios. Entonces, ¿cómo me siento yo mejor? Entonces, por eso hay hoy congregaciones, porque no hay muchas iglesias, un Señor, una fe y un bautismo, solamente hay una fe, hay una sola iglesia, yo edificaré mi iglesia, bueno. Mm. Entonces, hay iglesias, digamos, y movimientos religiosos de todos los sabores, de todos los colores, ¿sí? Hay una religión para todos los gustos, como le gusta a usted. Es decir, casi que hoy la fe es una fe a la carta, ¿no? Casi como que le pagan una carta. ¿Cómo quiere usted su fe? ¿Cómo está interesado usted en su evangelio? Que se adapte Pero a mí. no exactamente. Entonces, yo lo que sí diría a la iglesia, los hermanos que me escuchan, que conocen la fe apostólica es que retengamos esta fe como nos la ha sido entregada, ¿sí? Que no la vendamos, que no la cambiemos y que mantengamos firme sin fluctuar, como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Porque los posteriores tiempos vendrán engañadores, ¿sí? Y creo que eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, lo más importante es saber de que las culturas cambian, pero la Biblia no cambia y hay que mantener nuestra fe, como nos fue enseñado. Amén, pastor, sí, muy importante, ya que ahora pues dicen, no, los tiempos han cambiado, hay que motivar al pueblo, hay que hacer esto en la iglesia. No hablo en temas generales, no, no me refiero a uno en particular. Y como que queremos adaptarnos a lo que el mundo ya está renovando sus pensamientos, ¿no? Su manera de ver la vida. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. Ah, Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pastor, bueno, una palabra con la que defina ser un llamado, un ministro o un pastor. servir, Servir. Ese es el llamado. servir. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Vivimos para servir. Amén, pastor. Realmente es fuerte porque pensamos que eh, en la gloria, ¿no? Ser un pastor, título y bueno, y tener el reconocimiento, pero el llamado es mucho más profundo, como usted dijo hace un momento, ¿no? Aquí no es por la lógica
aquí se sube bajando, aquí se recibe dando, ¿no? Y eso es lo que ustedes hacen como pastor. Bueno, gracias a Dios. Hay una pregunta de los jóvenes, pastor, que no quieren dejarlo sin hacerle esta pregunta. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios ¿Para qué? para su vida, para elegir una idónea, no una errónea? En el caso de los varones y en el caso de las damas, pues aquel que Dios ha elegido para ellas, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta. La Biblia dice en Proverbios, hay un texto que me parece muy pertinente, pues traerlo aquí, porque creo que es lo mejor, ¿no? Que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? O sea, confiar de todo corazón. Es decir, es nosotros depender totalmente de lo que Dios quiere hacer. O sea, no. Y la segunda parte del texto dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nosotros podemos, digamos, decir, no, esta prueba me conviene o esto sí me conviene. Entonces, eso ya estamos hablando de prudencia. Entonces, cuando hablamos de prudencia, de nuestra propia prudencia, estamos hablando de esos pasos que nosotros podemos dar en la vida y los jóvenes dar en la vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces, aquí entra algo súper importante y es la oración. Por eso la oración es uno de los actos más humildes, porque es el reconocimiento de que, Señor, necesito que tú me ayudes. Ahora, aquí es importante y no es que, Señor, mándame un caso, mándame la esposa, no. O sea, no se trata de eso. Hay que buscar esa persona, hay que, digamos, acercarse, orar y actuar. Porque pues no es simplemente, Señor, tú me la vas a mandar o tú me lo vas a mandar. No, pues también hay que también abrirse a eso también, ¿no? Pero, digamos, en ese espacio es orar. Señor, conéctame con esa persona que va a ser mi pareja, conéctame con esa persona que va a ser mi compañero o mi compañera de vida, ¿sí? Mire, nosotros, bueno, este es un tema amplio, como tú deciste al principio, pues no se puede hablar mucho, pero yo les aconsejo que lean Génesis capítulo 24, si hablamos del tema del noviazgo. Creo que es una de las enseñanzas, digamos, más precisas en ese tema. Vemos a un hombre que oró, oró para poder escoger la pareja de Isaac, ¿no? El hijo de Abraham. Entonces nosotros podemos mirar toda esa historia y es una historia maravillosa de cómo se hizo. Aprendió a esperar, no corrió. Cuando, ay, ya la miré, sí, esa es, no. Entonces, los jóvenes a veces corren mucho, se apresuran mucho. Entonces, eh, en ese tema, yo creo que es confiar y reconocerlo en todos tus caminos. Es decir, reconozca que es el que lo va a dirigir a usted. Sus caminos está hablando no solamente de una parte económica, está hablando de la parte matrimonial, está hablando de la parte de colegio, de la universidad, qué carrera voy a estudiar, y él enderezará tus veredas, porque muchas veces podemos nosotros empezarnos como a torcer y a meternos por donde debemos meternos, pero como usted ha estado orando, el Señor lo va a enderezar. Sí, entonces es ir actuando, no es que, Señor, dirígeme y muéstreme la universidad. Entonces ya nos acostamos a dormir, Señor nos muestra la universidad. Señor, dime cuál va a ser mi esposa. Ya el Señor entonces en un sueño nos muestra la esposa y nos las pone ahí en la puerta. No, realmente es un caminar, es un andar, pero en ese andar el Señor va enderezando. ¿Por qué? Porque inicialmente tú has rendido tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Amén, pastor. Ya saben, jóvenes que están mirando este podcast, para no equivocarse, es soltar nuestra voluntad La y voluntad de Dios. entregarnos a la voluntad de Dios. Porque hoy en día, pastor, ya la juventud no cree en el matrimonio. Hace unos años salió un estudio que, por ejemplo, en Estados Unidos, de cada 3 matrimonios, 2 se divorciaban. Y era fuerte. Y hoy en día, pues, muchos jóvenes, ha cambiado el pensamiento acerca del diseño original y ya no creen en el matrimonio. Es más, unos, tanto varón como mujer, ¿no? Dicen, no, con tantos recursos, herramientas para ser un profesional, para ser independiente. Las mujerecitas dicen, ya no necesito un esposo para sentirme realizada, el varón también, así. Entonces, nosotros creemos en el matrimonio, creemos que se funden, como usted dice, ¿no? Es como el hierro que se funde para que se haga una sola pieza.
y nosotros como cristianos tenemos que defender la posición que realmente no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que nosotros nos alejamos realmente de lo que es el matrimonio. O sea, las esposas, las mujeres pueden estudiar, salir adelante, construyen juntos. Entonces, las mujeres creen que tener un esposo es tener alguien que les mantenga, o tener una esposa es tener quien le lave, quien le planche. No, eso no es, el matrimonio es más que eso. El matrimonio es una unión de propósito. Amén. El matrimonio es una pareja o un hombre y una mujer que hacen un pacto con Jesucristo para cumplir el propósito de Dios para ellos. Entonces el matrimonio va mucho más allá. Entonces el matrimonio no es ni machismo ni feminismo. El matrimonio es a cumplir el propósito de Dios. Por eso un hombre que se casa pues con una mujer que se casa pues con un hombre, vienen para cumplir el propósito de Dios para la vida de ellos. Amén. Escuchen, escucharon jóvenes solteros. Eh, bueno, sigan creyendo en el matrimonio, orando y actuando, como dice nuestro pastor, porque no solamente es orar y me aíslo y no hablo con nadie, no le saludo y espero que el Señor la traiga frente a mí y me Exacto. diga acá estoy, ¿no? Sino que también tenemos, o bueno, en el caso de los jóvenes, tienen que tener esa libertad de expresarse, acercarse, porque muchos a veces también se aíslan diciendo, estoy esperando y van esperando y al final hay que también, en ese lado sí hay que poner de nuestra parte, ¿cierto, pastor? Y Él va a enderezar nuestras veredas. Amén, O sea, es decir, no deje de orar en todo tiempo. amén. Escucharon, la oración es la base para un matrimonio. Terminamos con la última, pastor, para que también invitarlos a seguir adelante a todos. ¿Cuál es el verdadero llamado de Jesús para la iglesia? El verdadero llamado para la iglesia es cumplir la gran comisión y de hacer discípulos. Si usted se mantiene activo en la obra de Dios, sirviendo, ganando a otros, usted no va a se va a mantener usted apasionado y conectado con el Señor. Porque cuando usted hace lo que Dios quiere que se haga, usted mismo es bendecido. Cuando usted ayuda a subir a alguien, usted mismo sube. Un ejemplo, si estamos en unas gradas acá abajo y usted ayuda a alguien que está allá abajo, usted mismo está subiendo. Entonces, quiere mantener apasionado, gana almas, predica, lo vas a mantener con ese deseo de servir. Pero cuando nosotros nos alejamos de cumplir la gran comisión, llegan los desánimos porque nuestros intereses cambian. Entonces, cuando somos movidos por los intereses del reino, pues la vida tiene sentido en la vida cristiana. Amén, el verdadero llamado. Que Dios nos dé a todos. Muchas gracias, pastor, Con gusto. por su tiempo, por su paciencia, por sus consejos que realmente nos sirven de mucho y esperamos en el Señor que vuelva a este programa porque creemos en Dios y con más tiempo para desarrollar más preguntas y más preguntas sin filtro. Quisiéramos que usted se despida del público, salude y también quizá, pastor, disculpe, de repente alguien quiera contactarlo por medio de seguirle en sus redes, no sé si podría darnos. Sí. Bueno, pueden conseguirnos en Facebook, Alexander Gómez Montoya. Ahí aparezco, ahí subo contenido. Y bueno, desearle lo mejor. Gracias por la invitación, hermana Cintia. Sí, también a la iglesia en Chiclayo, una iglesia que amo mucho, que Dios los bendiga muchísimo. Siempre que vengo aquí, pues soy altamente bendecido en todos los sentidos, siempre están muy atentos a mí y bueno, realmente siempre llego con algo a casa. Entonces, muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes por la alimentación, la comida, es el ceviche que nunca me falta cuando vengo acá. Entonces, siempre es una bendición venir aquí. Y fue una bendición estar aquí en este gran programa, Una Fe Sin Filtros. Que sigan adelante.